Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y estoy conspiración paranormal. El día de hoy, pues más que eh, sacar algún tema original, vamos a hablar de que si ya estaban los planes y las fichas puestas en su lugar para el nuevo orden mundial. En estos momentos ya se está ejecutando todo para que se realice de acuerdo a lo que la gente está pidiendo, y me refiero en todo sentido, porque por ejemplo vamos a lo específico. Hace poco, y es un tema muy complicado, porque pues obviamente son vidas de niños y demás, pero ya ven que hubo mucha violencia, han habido muchos tiroteos en Estados Unidos. Todo esto obviamente provoca todas estas movilizaciones por parte de gente que está pidiendo que se regule el mercado de armas. Y obviamente incluso hasta Matthew McConaughey andaba por ahí en la Casa Blanca como vocero de pues la regulación de las armas. Y honestamente es algo que la gente está pidiendo desde adentro, y se está pidiendo un cambio, pero a final de cuentas creo yo que la gente va a terminar pidiendo que se entreguen las armas. Y ahí es donde pues obviamente entramos nuevamente a ese escabroso cuarto donde estamos encerrados todos, en el cual es un debate exageradamente complejo. Y pues no se puede llegar a una conclusión sin tener realmente pruebas de lo que se está hablando. Y estoy mencionando esto por lo mismo de que estamos hablando del nuevo orden mundial y todo eso. Entonces, pues sí, obviamente para mucha gente va a sonar muy fantasioso el hecho de que no, pues es que sí, todo esto es controlado. Pero el punto es, si todo esto está influenciado por y para, y el detalle es de que nos van a seguir presionando de una manera u otra, poco a poco, y de repente va a empezar a escalar y a escalar y a escalar. Como ya les había dicho, todos los planes ya están viento en popa y están colocados donde deben de estar. Ya las cuestiones empiezan a entrar en calor, digamos. Y pues, por ejemplo, lo que les había dicho hace mucho tiempo también, que algunas cosas, algunos llamémosle programas piloto, aquí, al menos aquí en México, empezaron aquí en Monterrey. No sé cuál sea el punto. Honestamente, donde empiece es lo de menos. Nada más la única ventaja es de que, bueno, pues ya si estás en un lugar que no es donde comienza, ya más o menos ves para dónde hacerte y cómo irte preparando. Como por ejemplo aquí con lo del agua, pues a los estados que estén con ese problema, o que también les estén vaticinando ese problema, yo diría que empezar a obviamente prepararse para todo esto. Pero a lo que voy con lo de las armas y todo eso es que mucha gente no va a creer que todo esto es provocado para que la gente entregue las armas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y es que a pesar de que digan lo que digan, este detalle de eh, tener estos tiroteos de la nada, pueden acusarlo, pueden adjudicárselo a problemas mentales, pueden adjudicárselo a muchas cosas, pero a final de cuentas siempre son personas que de alguna manera se pueden ver influenciadas. Ya hemos visto, ya hemos hablado, por todo YouTube hay eh, incluso hay, ¿cómo se llama? Patentes de aparatos para cambiar la forma de pensar y demás. Ya, eh, o sea, estamos en el futuro que tanto temíamos, y lo tenemos, no, ya no en puertas, y ya estamos
con los dos piecitos en todo esto. Y el detalle es de que la gente no lo va a ver y obviamente con tanto dolor, poniendo lamentablemente el ejemplo de estos niños y todo eso, pues obviamente los padres claro que van a votar por no tener armas y prohibir tantas armas en Estados Unidos. Entonces, yo siempre he estado a favor de la libertad, pero también hay que restringirse un poco de cierta manera. Aquí el detalle es de que volvemos a lo mismo. El problema es la educación y el problema no es de la gente. El problema lo ocasionó el Estado, el gobierno, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, eh, básicamente en ese punto todos somos víctimas de todo esto. Pero al mismo tiempo, pues van a acusar ellos o se defienden con el hecho de que, bueno, tú tienes la libertad de recurrir, ir, investigar y bla, 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 pero pues obviamente ¿cómo se llama? Las probabilidades o las posibilidades están en contra de la mayor parte de la gente para poder ir edificando un pensamiento crítico y un pensamiento de unidad. Como habíamos hablado en el programa anterior, ya lo de la manipulación en masa, lo que es la mente colmena, ya está más que situándose y obviamente todavía eso aumentarle los chips y demás. Pues el detalle aquí es que, como les digo, esto es un dominio, una invasión, independientemente sea terrenal, extraterrenal o extranormal. Saludos a los de extranormal. El caso es de que es contra nosotros, nuestras libertades y obviamente dejen ustedes las libertades. El hecho de que ellos, llamémosle ellos en general, sea quien sea, provocaron el problema para imponernos esta solución. Entonces, lamentablemente, estamos contra la espada y la pared en un momento histórico dentro del cual, pues, también estamos con todas las armas apuntándonos en la cara. Y no estoy hablando ya de las armas en las calles, estoy hablando de la Tercera Guerra Mundial, que sigue acomodando todavía, sigue dando de qué hablar. Y obviamente todo esto se puede evitar. ¿Sigo grabando o no? Sí. Todo esto se puede evitar haciendo caso omiso a lo que nos digan. Y lo peor es de que es entregar completamente, que ya hemos entregado más de la mitad de nuestra libertad o nuestros derechos por tecnología y cuestiones, pero ahora ya estaríamos entregando ya la totalidad y es ahí donde llega la preocupación de toda esta situación, cosa que ya sabíamos y demás, pero bueno, van a decir, bueno, el punto aquí es que luego qué hacemos o qué se puede hacer. El detalle es de que ya estamos tarde en cuanto a esto y más que todo en el sentido de que esto, o sea, debimos de habernos unido desde hace mucho y ahorita ni siquiera estamos unidos. Todavía dijeras, bueno, todos estamos en relativamente la misma línea de cooperación, la misma línea de ¿cómo se dice? Ya no de reproducir una mente colmena de que todos pensamos lo mismo, pero que lleguemos al mismo consenso de que tenemos que unirnos para poder llegar a una conclusión que sea feliz para todos y obviamente detectar dónde está el verdadero problema. Entonces, estamos tarde. Eso ya lo he dicho muchas veces, no hay nada más que ahondar en ese pedazo de tema, pero pues el detalle aquí es de que ya solo queda prepararse porque ya lo hemos visto con China, ya lo estamos viendo en países asiáticos, en África y demás. O sea, con la excusa de las enfermedades, Bill Gates también ya está preparando por ahí junto con el gobierno de Estados Unidos lo que son las brigadas de salud y bla, bla, bla. Entonces, o sea, nos agarraron básicamente en el baño y con los pantalones abajo.
independientemente de que ya teníamos noticias y teníamos adelanto de lo que iba a pasar. Y lamentablemente es que incluso aunque se junten, no sé, digamos 100 familias, si no somos todos los que nos juntamos, o sea, todos realmente, o la gran mayoría, un 90% de personas, probablemente vamos a seguir como estamos o peor, que seguramente será peor. Entonces, el mensaje principal de esto es simplemente hay que irse preparando y sobre todo cambiar ese esquema mental en el cual yo sé que, por ejemplo, los influencers y todo eso se las quieren dar de puros y positivistas y libertadores y demás y ejemplos a seguir, pero lamentablemente, o sea, eh, toda la tecnología que tenemos en esos momentos, y yo consciente de eso también la uso, es básicamente un altar al ego y un altar a muchas cosas que no deberíamos de estar ya a este 2022, pues tenerlas tan, enaltecerlas tantas, ¿no? Y el problema es de que junto con esta manipulación y este cambio de credos y manipular a los jóvenes y demás, pues nos estamos confrontando ya demasiado en demasiados frentes, más aparte las cuestiones que ya existen de manera militar y de manera de seguridad, ¿no? Entonces es una cuestión en la cual estamos, como les digo, contra la espada y la pared, y si algo nos han mencionado, yo sé que la gran mayoría de las historias de viajeros en el tiempo son falsas, incluso si tomamos simplemente comentarios sobre John Titor, si no se lo toman muy a pecho, pero toda la gente que ha hecho visión remota, toda la gente que tiene más o menos una historia creíble en cuanto a viajes en el tiempo, todos han dicho, incluso Titor, al parecer su trabajo era verificar qué tanto se podía cambiar una línea del tiempo para evitar que sucediera lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y pues el detalle es de que la variación es mínima, como que de alguna u otra manera tiene que suceder esto para que la humanidad cambie. Es algo necesario y como por ahí creo que, no sé si era el Dalai Lama o quien tenía una frase de que recuerda las uvas hay que aplastarlas para hacer vino, los diamantes deben de estar bajo presión para volverse diamantes, la oliva es también pues aplastada para hacer aceite y las semillas crecen en la oscuridad. Entonces, todo esto es necesario. Lamentablemente, eh, estamos hablando de que muchas religiones sí, no estoy en contra ya de las religiones, estoy en contra, siempre he estado en contra del fanatismo, pero pues obviamente yo creo que la primera iniciación espiritual siempre se ha dado por una religión o por alguna visión que alguien tuvo por ya sea accidente o algo que le sucedió. Entonces, y obviamente el primer escalafón o el primer escalón es siempre una religión, sea la que sea. Eh, el punto es que necesitamos cambiar desde adentro y el único problema o el mayor problema que hay para poder lograrlo es que no tenemos la historia completa, no tenemos conocimiento ni de hacia dónde vamos, ni de lo que realmente pasó anteriormente, y todo ha sido tan manipulado para que solamente cierta cúpula de personas tenga cierto tipo de conocimiento y cuestiones así, que lamentablemente no podemos llegar a crecer de la manera que se debe de crecer hasta que no tengamos toda la información. Y el problema es de que decir toda la información es hablar de demasiada cantidad de información.
pero a lo mejor nada más necesitamos la mitad o un poquito más de la mitad para poder entender. Yo sé que en muchos casos la respuesta se encuentra dentro de nosotros y a final de cuentas creo yo que la piedra que más, la piedra filosofal somos nosotros mismos y la construcción de toda la alquimia espiritual, el primer grande paso es pues el ser amables unos con los otros y obviamente la tolerancia, lo cual es muy, muy difícil de lograr y obviamente cuando alguien pide tolerancia lo más probable es que la vida te mande demasiados problemas para que aprendas a ser tolerante, porque obviamente no vas a ser tolerante en la paz. Entonces, volvemos a ese conflicto que tenemos en el cual todos queremos tranquilidad, queremos que estemos bien y lamentablemente es que para que se corrija la humanidad, como entera, como concepto completo, se necesita de ese movimiento. El único problema es que ese movimiento está siendo provocado, adelantado, magnificado y por eso mismo, si le aumentamos el hecho de que no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos exactamente cómo nos están manipulando, no sabemos, o sea, no sabemos absolutamente nada. Como humanidad, como conjunto, no tenemos ni idea, ni idea. Entonces, y como humanidad me refiero también a como encargados o protectores oficiales, al menos de lo que hay en la superficie, animales, plantas y demás, ¿no? Y necesitamos esa información completa y lo malo es de que, pues sí, o sea, requiere demasiado tiempo y demasiada inversión de digamos, lectura o aprendizaje e incluso de práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a esa instancia en la cual todos o la gran mayoría lleguemos al menos al consenso del respeto, al consenso ¿sabes qué? O sea, hay que trabajar por el bien, por el pro, por el de por lo que sea, cuando pues hay tanta falta de conocimiento y al mismo tiempo nos enfrentan a todos ese tipo de inconvenientes, ¿no? Ya lo vimos con muchos lugares donde en Estados Unidos hay saqueos, en México, pues obviamente está aumentando la delincuencia desde que entró el nuevo gobierno y que no era, ¿cómo se dice? O sea, tampoco requería como que aumentaran, ¿no? Ya iba en ascenso, o sea, no es del todo la razón el nuevo gobierno, o sea, ya iba en ascenso y ahora va a pasos agigantados, ¿no? Digo, a final de cuentas es la misma gente solamente con otro nombre. Entonces, el, la desesperación que se siente en el ambiente, sobre todo, dejen ustedes la desesperación, el hecho de no saber para dónde irse, ¿no? Obviamente puedes confiar absolutamente en lo divino y en que todo va a salir bien, pero necesitas tener ese escalón que te enseñe y que te muestre hacia dónde inclinar esos pensamientos para lograr ese, no solamente ese bien común, sino también y primero que nada el bien dentro del equilibrio de tu vida, ¿no? Y eso requiere tanto sacrificio como tiempo, pero a final de cuentas, bueno, pues la misma vida te empieza a reclamar o te empieza a mostrar hacia dónde te debes de inclinar un poco para lograr esto. Entonces, volvemos a lo mismo. Empezamos por nosotros mismos y después lo demás, lo cual es 100% obvio, no hay ningún hilo negro aquí, pero lamentablemente
la educación y el sentido de, ¿cómo se llama?, de la sociedad en cuanto a la forma de pensar y actuar conforme a lo que se especifica que es un ciudadano. Lo parten más que todo de lo que hay afuera, cuando en realidad deberíamos de empezar desde adentro. Y sería una clase muy aburrida y muy extensa sobre lo que hay adentro, pero es necesaria. Creo que el mensaje en general es, a final de cuentas, lo mismo que nos dijeron hace chorrocientos mil billones de años Jesús, que dijo: conócete a ti mismo primero, ¿no? Y ya después de ahí. Ese mensaje creo que es el mensaje ganador del Oscar de toda la creación. El Oscar. Y, y no hay nada que le gane a ese mensaje de conócete a ti mismo primero y después hacemos maravillas y dejamos de glorificar ciertas actitudes o ciertas actuaciones que tiene mucha gente y se las da de santos, ¿no? Nadie es ningún santo y obviamente la sociedad lamentablemente se ha construido no en el interés común, sino en el interés individual. Entonces, el mensaje es ese. Voy a empezar ya a subir el contenido de La Realidad Aparte, que va a estar dividido en varias cosas, pero dentro de ese contenido también va a estar ese autoconocimiento, esa no iniciación, porque no es iniciación, pero ese como la lucecita que creo yo puede ayudar a despertar todo el inicio de la flama que se necesita para crear a esas personas o ayudarles a orientar a la gente que realmente va a hacer o va a provocar el cambio, porque ahorita ya estamos hablando de que si nosotros, nuestra generación, no hizo mucho, pues probablemente a la generación que sigue hay que echarle una mano, aunque sea de la forma más simple, banal que se pueda, pero pues hay que intentarlo, ¿no? No se pierde mucho y se pueden ganar muchas cosas. Así las cosas, señores y señores, estamos ya, no en la pelea final, esta no es la pelea final, pero estamos en el combate interesante, en el previo a, y nos estamos jugando el todo por el todo, lamentablemente, y afortunadamente también. A pesar de que ya no hay cómo evitarlo, todavía hay mucho tiempo para lograr que haya un cambio en general y que pues las ramificaciones en ese futuro cercano no sean tan graves. Hablando ya para terminar, creo que esto es lo más interesante para muchos. Cuando les comenté a algunos que ya la NSA de Estados Unidos andaba como que rondándome, fue debido a esto de la, ¿cómo se llama?, de la visión remota, y como que no les agrada que gente que no esté, pues a lo mejor certificada o calificada o lo que sea por ellos, avalada, se meta en sus cochinos líos, porque pues obviamente a final de cuentas representa, como bien lo dice el mismo título, una amenaza a la seguridad nacional de cualquier nación, ¿no? O sea, imagínate, nos vamos a ¿cómo se llama?, al tema de los X-Men, al tema de los superhéroes, al tema de cualquier historia de superhéroes en general, siempre desemboca en ese punto en el cual alguien tiene tanto o desarrolla tanto sus habilidades que representa una amenaza o una desconfianza hacia el Estado, por lo mismo de que, bueno, pues, o sea,
el Estado está compuesto por seres humanos y manipulado por seres de quién sabe dónde, que tienen cola que les pisen. Y obviamente es un tanto peligroso para ellos que alguien se inmiscuya, en, aunque sea en la punta del iceberg. Entonces, eh, como que ahí fue donde, ¿cómo se llama? Donde torció la cola el marrano. En las frases de mi mamá. Este, pero es que se oye con la. ¿Qué le pasó? Torció la cola el marrano. ¡Corran! No. Pero bueno, el punto es. Este. Que sí se puede vislumbrar qué es lo que puede pasar, se puede vislumbrar un futuro, pero pues obviamente todavía requiere mucho trabajo. Y como decía un comercial de los 90, requiere de un gran esfuerzo. Entonces, creo yo que debemos de empezar. Y siempre, siempre el momento es ahora. Para lo que sea, para lo que quieran, para lo que pretendan, el momento siempre es hoy. Siempre es hoy. Escuchen esa de Cosas Imposibles del buen Gustavo Cerati. Nada como esa rola para recordarnos que el tiempo es ahora. Yo fui Jorge Limos, esto fue Conspiración Paranormal. Después de, como diría JL de Mundo Desconocido, después de esta larga perorata, me retiro. Todavía me falta grabar muchas cosas. Por cierto, no sé si oyeron el abanico, pero pues era el abanico. Estoy aquí esperando gente, pero bueno, ya voy. Ahí denle like y compartan. A ver qué.